La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. En la que nos ha tocado vivir, donde no necesariamente se nos obliga a algo a través de la violencia o a través de un fusil, sino a través de argumentos. Es tan sutil la maldad de la hora que nos ha tocado vivir, que uno tiene que cuidarse mucho de ello. Y una hermana de la iglesia me hizo una pregunta muy interesante que tomé bastante tiempo para darle una respuesta, a mi parecer, algo elaborada. Y comienzo el tema de esta ocasión, que lo he titulado Sin frenos, porque nosotros vivimos en una generación que no conoce los frenos. No sabe decir no, no sabe abstenerse. Licencia para todo. Y parte del trabajo, parte de la labor de Satanás para llevar a esta sociedad, a esta generación, a ese punto, incluye el presentar argumentos, ideas, filosofías. Quizás sería mejor hacer uso del texto sagrado que dice huecas sutilezas, para convencer aún a los creyentes de lo que el mundo desea hacer, llevar a cabo. La persona me pregunta acerca del Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos celebran Acción de Gracias? Déjeme ver su mano si usted celebra aquello. Hágame así, por favor. Y me preguntaba acerca de una masacre, un evento del 1637. Donde después de cierta victoria sobre los indios, supuestamente se celebró con un banquete de acción de gracias. Le contestaba a la persona que me hizo la pregunta que uno tiene que tener mucho cuidado con los argumentos que se presentan en esta generación, porque no presentan la totalidad del evento, de todo lo que aquella celebración, aquella situación, aquel momento en realidad mostró y dejó ver, sino que se rebusca y se escoge para así fortalecer la agenda, el argumento que se quiere llevar a cabo. Si bien es cierto que en el 1637 se llevó a cabo una masacre y que supuestamente se celebró con una fiesta de acción de gracias, también es cierto que el Día de Acción de Gracias no tuvo su inicio allí. Es más, la cita más popular, la más destacada, coloca la celebración en el 1621, y si la memoria no me falla, no fue hasta Lincoln y luego otro presidente mucho más adelante que se unificó esto del Día de Acción de Gracias, ya que las diferentes colonias, los diferentes estados estaban celebrando Acción de Gracias en diferentes meses del año. Y más cierto aún es que desde los 1500 ya se celebraba esto de Acción de Gracias. Entonces comienza usted a ver, nota, detecta que se buscan ciertos eventos, se destacan, se señalan para conseguir lograr algún objetivo. Y en la hora que nos ha tocado vivir, el objetivo es desaparecer todo el conocimiento de Dios, erradicarlo. Que la fe cristiana quede en ridículo. Y por eso el 1637 es tan conveniente. Pero cuando usted analiza el proceder de las personas de aquella generación, usted se da cuenta que no solo ellos, sino los de previas generaciones, todos celebraban cuando entendían que su Dios, la entidad que supuestamente los protegía, les concedía alguna victoria. Hasta el día de hoy se hace.
Pero se señala a los cristianos como malhechores a lo máximo, porque fíjate lo que hicieron. La realidad es que intentan presentar a los indios de aquella generación como pacifistas a lo máximo, gente que no se les sabe de ninguna tacha. Y los cristianos, pues los malvados, los malhechores, la gente que maltrató y mató e hizo como le pareció con gente inocente, que llegaron aquí a quitar territorio que no les pertenecía, omitiendo que los indios entre ellos mismos se mataban y se quitaban territorio, y que se hacían cosas terribles. Cuando los indios de aquella generación mataban a un blanco, pues a ellos se les llamaba rojo y a los otros blancos. No se escandalice usted, pues estoy hablando historia. Una vez que le quitaban la vida al blanco, entonces procedían a sacarle los ojos, a cortarle los brazos, las piernas y a mutilarle, a cortarle sus partes, sus genitales. Porque ellos creían en la vida después de esta vida y así andarían en la próxima vida ciegos, sin poder palpar, o sea, sin poder hacer, sin poder caminar y sin poder multiplicarse. Claro, eso no se puede decir hoy porque en una generación políticamente correcta que presenta a los indios como una gente pacifista en todo el sentido de la palabra, pues ya usted sabe los dolores de cabeza que usted se busca. El equipo de fútbol de Washington en este momento está enrollado, está en una situación muy difícil, porque quieren que desaparezca el nombre Redskins. ¿Cuántos han estado al tanto de las noticias y esas cosas, no? Así que el indio de aquella generación no era tan inocentón como lo dibujan. Pero al punto que vamos nosotros, lo que nos concierne es que ahora presentan acción de gracias, no como algo historial que se celebró mucho antes, sino única y exclusivamente asociado, ligado al evento del 1637, y de repente ya los cristianos comienzan a apoyar el esfuerzo, la labor de profesores activistas, ateos recalcitrantes y indios que buscan lo que hoy se conoce como reparaciones, que les sale muy bien porque les regalan tierra, los libran de prácticamente todos los impuestos y hacen como les parece. ¿Y quién queda mal en todo esto? El pueblo cristiano. Porque nótese que no se habla de todas las cosas maravillosas que la iglesia de Jesucristo a través de los siglos ha hecho. Se busca el evento donde el cristiano falló, porque los cristianos fallan. ¿Sabía usted que los cristianos fallan? Y se señala aquello para decir, ¿se dan cuenta que son unos malhechores? Lo interesante de todo esto es que Dios no esconde los errores de su pueblo, antes bien los exhibe. Cuando usted lee la carta de Pablo a Filemón, se da cuenta que Filemón se consideraba un hombre cristiano, pero era dueño de esclavos. Y eso automáticamente nos pone a nosotros en una posición verdaderamente estable, tranquila, quieta, porque podemos explicarle al que tenga disposición para oírnos. Es cierto que los cristianos desafortunadamente siguen la corriente del momento y hacen lo que es incorrecto, lo que Dios ha señalado como prohibido o malo o pecado. Pero una vez que llega la instrucción, entonces el pueblo de Dios es responsabilizado por dejar aquello, no practicar aquello y seguir adelante agradando a Dios en lo que Dios ha dicho que le agrada. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Pedro dice que la hora que él vivió, que le tocó a él vivir, fue una hora de desenfreno. Diga conmigo desenfreno. Enfrenar significa ponerle freno a los caballos. Enfrenar significa poner freno al caballo, enseñarle a obedecer. Enfrenar también habla de contenerlo, de sujetarlo. Cuando usted coloca la palabra desenfrenado, entonces está hablando de quitarle freno, de quitarle la sujeción. Usted puede hacer o deshacer, ¿no es cierto?
usted puede confiar o puede desconfiar. Así que cuando Pedro nos habla de aquella generación, la que él vivió, y dice que fue una generación desenfrenada que no conocía el freno, de repente comenzamos a entender que la labor de Satanás, lo que él intenta hacer es levantar una cultura, una generación, una sociedad que no sabe decir no. Que no entiende que no, por así decirlo, si usted me permite explicarlo así, puede ser hasta una virtud, saber decir no en muchísimas ocasiones, aunque se le tenga a usted a mal, es una especie de virtud. Pero el riesgo que corremos es este que acabo de explicar o he intentado explicar, que la corriente de la hora que le toca vivir a uno, si es una como esta, donde el desenfreno, el decir no, no existe, entonces nosotros también le damos licencia a todo. Todo lo que tenemos que hacer es levantar un poquito la vista y nos damos cuenta que ya hay denominaciones que están diciendo no hay problema alguno en esto de que un hombre se case con un hombre, que un ministro los case. Y luego comienzan sus argumentos. Es que se aman y Dios es amor. Porque una vez más, escogen la parte del argumento que les conviene y omiten el resto. Cuando usted y yo veníamos creciendo y entramos en adolescencia y en juventud, todavía se estilaba, estaba de moda, si me permiten el uso de esas dos palabras, enseñarle a la chica, ve al matrimonio virgen. Hoy, por Dios, las chicas viven bajo todo tipo de presión para que pierdan su virginidad lo antes posible. Pero es que tenemos que mirar eso y analizarlo un poco detenidamente, porque eso tiene su argumento, que parece tener lógica, que parece tener razón, y los cristianos necesitan tener cuidado, porque ciertamente existe otra sabiduría, otro conocimiento, pero Santiago dice que es de este mundo, que es bajo, que es infernal, que es satánico, que es sabiduría animal, terrenal, diabólica. ¿Han leído eso en su Biblia? Entonces el argumento dice más o menos así, pero ¿cómo es posible que la mujer vaya al matrimonio sin experiencia? La mujer necesita ir al matrimonio con experiencia, porque si al hombre todo este tiempo se le ha permitido relacionarse sexualmente sin casarse, o sea, llevar experiencia al matrimonio, la mujer también debe llevar experiencia al matrimonio. Entonces las personas escuchan aquello y dicen, hombre, tiene sentido. Cuando en realidad lo que la Biblia enseña es que tanto el hombre como la mujer deben ir al matrimonio, ambos vírgenes. Alguien dice, ¿y hay algún texto que diga ambos deben ir vírgenes? La Biblia te dice muchísimas cosas entre líneas y con pocas palabras. Porque, por ejemplo, cuando miramos hacia el Génesis y vemos que Dios hace al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y crea a la mujer, usted no ve en ninguna parte del Génesis donde Dios dice, sexología 101, ahora les enseñaré cómo es el asunto. Eso no aparece en la Biblia. Porque parte de la programación de Dios en nosotros es el hacer ciertas cosas, por así decirlo, instintualmente, porque 2 más 2 son 4, de modo que Adán se vio, miró allá y dijo, ya yo sé para qué es esto. Dígame si me estoy explicando. Hay ciertas cosas que las omiten. Como por ejemplo, cuando ambos van al matrimonio con mucha experiencia y están en aquel momento íntimo y ella y o él está diciendo, con el otro fue mejor. Porque hay una comparación que toma ocasión aunque la persona no quiera comparar.
ese problema desaparece si ambos, por así decirlo, son primerizos. Alguien dice, pero usted está buscando una inocencia que es peligrosa, que es dañina. ¿Por qué? Porque tú dices que es dañosa o porque alguien te dijo que debes decir que es dañosa, dañina y peligrosa, perdón. Piensa en las cosas que hoy nos venden a través de algún argumento, ideas, conceptos, filosofías, y cómo hasta el pueblo de Dios de repente comienza a hacerle eco a aquello. En algunos estados ya es legal comprar marihuana. Se comenzó con la idea de la gente que tiene padecimientos en la vista, padecimientos en los huesos, y que la nota de la marihuana les alivia la situación. No voy a preguntar cuántos aquí fueron fumadores de marihuana y mucho menos preguntar cuántos fuman todavía. Porque yo he visto personas llegar a la casa de Dios con la pupila dilatada que o acabó de hacerse un examen para ver si hay problemas de glaucoma, o la banda de Palabra Viva suena como ninguna otra. Brother, that was good music. Entonces vienen los argumentos, ahí vienen los argumentos. Mira, vamos a legalizar el asunto porque de cualquier manera la gente está consumiendo. Y así, si legalizamos la marihuana, bajamos un poco el problema del narcotráfico, las muertes, que son los resultados del narcotráfico, y por encima de todo esto le ponemos una tarifa, le ponemos un impuesto y llenamos nuestros cofres. Ahí está el argumento. Pero no te explican, por ejemplo, que un mismo gobierno, el que se levanta y dice vamos a eliminar el cigarro porque daña a la juventud y crea problemas en la vía respiratoria, ese mismo gobierno no te dice que la marihuana es peor en todo aquello, porque no le conviene decirte aquello. Así que siempre te van a presentar el argumento que les conviene. Pero tú y yo como cristianos necesitamos entender, como Pedro lo entendió, cuál es la hora, qué clase de hora es esta que nos ha tocado vivir y cómo manejar la vida como cristiano ante la hora con sus respectivas presiones que nos ha tocado vivir. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 4, habla de cómo a los pecadores les parece extraña la forma en la cual los cristianos se desenvuelven. A estos, dice el verso 4, primera de Pedro 4:4, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo, y ahí está la palabra, desenfreno. Ausencia de freno. No saben decir no. Hay gente que convenientemente en público dice no, pero en privado dice sí. Y la clave está en decir no en privado y en público. A estos, hablando de los pecadores, los de esta generación que viven sin freno, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Nótese la palabra correr. Cuando yo era joven tuve la mala experiencia de en 2 ocasiones manejar vehículos que se le fueron por completo los frenos. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? No es como que te marca a tal grado que vas a necesitar un psiquiatra, pero sí la recuerdas. Andaba en una ocasión por la 22 Avenida, frente por frente al Parque Sharandoa. Los que conocen el sector saben de ese parque. Y andaba en un Mustang del 69 con muy buen motor. Yo no conocía al Señor en aquellos entonces, por lo tanto las millas que otros no estaban usando, yo las usaba. Y cuando tuve necesidad del freno, se fue hasta el piso, hasta la tabla. Gracias a Dios me
mantuve más o menos tranquilo y usé el freno manual y nadie sufrió daños. Pude parar el vehículo. Esa fue una vez. Claro, cuando terminas, entonces te das cuenta que llevas el corazón corriendo, ¿no? Hay gente que no, porque hay gente que es más brava que Evel Knievel, pero bueno, esa gente, de ellos hablamos en otra ocasión. Y la otra ocasión fue cuando mi hermano me regala un Volkswagen. Y me dice, es tuyo, no lo quiero. Pero omitió que el carro no tenía freno. Y me dijo, aquí están las llaves. Y yo dije, como es mío, lo voy a probar. Salí. Cuando llegué al primer stop, no había freno. En aquel entonces yo no conocía al Señor. Yo decía, Dios no existe. Y cuando hice así y frené, lo único que pude hacer fue mirar a la izquierda y mirar a la derecha. Y hoy digo, gracias a Dios que no venía automóvil, porque si no me matan. Paréntesis. ¿Cómo cuida Dios de uno aún cuando uno tan ignorantemente dice Dios no existe? Cierro mi paréntesis. Así que estamos hablando de conducir, ¿qué? Una tonelada y media y no tener la capacidad, los medios para parar aquello, para frenar aquello. Y Pedro dice que el ser humano en ocasiones pone a funcionar, a correr ciertas actividades, se desenvuelve de cierta manera que luego cuando quiere parar no puede. ¿No ha escuchado usted de estos casos de personas que sacan 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito porque tienen esta necesidad de comprar y no pueden parar? ¿Y qué me dice usted del iracundo que por cualquier razón explota, no se puede controlar y lo destruye todo con sus propias manos? ¿Y qué me dice usted de la persona que necesita sexo todos los días? En una ocasión estábamos haciendo un programa de televisión que, dicho sea de paso, hasta hoy algunas personas me dicen gracias por aquellos programas porque fueron de mucha bendición a muchas personas. Y estoy entrevistando a un hermano cuyo testimonio en realidad es impresionante porque lo apuñalearon y está vivo porque Dios es grande. Y él hablando de cómo su vida de delincuencia fue de mal en peor, colocó allí en medio de todo aquello, porque yo me masturbaba 12 veces al día. Y yo estoy seguro que las cámaras captaron aquello porque yo no sé mantener un rostro inmutable. Hay gente que sí, hay gente que se queda así. No dijo nada, pero a mí los ojos me hicieron así. ¿Por qué no hablamos de mecánica? ¿Por qué presenta esto? Porque hay gente que no sabe decir no. No sabe controlarse. Fíjese que el apóstol Pablo habla de pasiones desordenadas. ¿Han leído eso en su Biblia? Se salen del orden, del esquema, del lugar que Dios le asignó. Y luego ceñir aquello. Si no es por la ayuda del Espíritu de Dios que llega a usted a través del nuevo nacimiento, usted no domina aquello. Por eso usted nota que hay una diferencia enorme entre la experiencia del pecador que trata de mejorar, de ellos se dice está rehabilitado, y del cristiano se dice que está regenerado, que es muy diferente. Pero escuche, porque dice Pedro que a él le tocó vivir una hora, una época, un tiempo, donde la gente decidió, el freno no hace falta. No tenemos necesidad de decir no. Y nosotros vivimos en una generación muy, pero muy parecida. Y yo me doy cuenta que los padres están cometiendo esta falta de no enseñarle a sus hijos a decir no. Le dicen sí a todo y exigen, demandan que todos los demás también digan sí. Y yo se lo voy a probar por el texto y por la evidencia de la hora que nos ha tocado vivir, como ya se lo vengo probando. Usted y yo crecimos en una generación donde se le decía a la chica,
ve virgen al matrimonio. ¿Y qué se le dice hoy a la chica? Asegúrate de perder la virginidad lo antes posible. Y lo mismo con la marihuana, y lo mismo con muchas otras cosas. Entonces llegan estos argumentos, es la corriente de nuestra hora, porque no es con fusil, es con argumentos, son con sutilezas. Y usted, como no ve la sutileza en operación, no ve lo que está sucediendo, comienza a hacerle eco a aquello. Por eso abrí con la explicación acerca del Día de Acción de Gracias y las otras cosas que les he explicado. A estos, hablando de los pecadores, les parece cosa extraña, están tan sumergidos en su manera de pensar, en su manera de proceder, que cuando ven a un cristiano, a alguien que intenta caminar como Dios demanda, a ellos les parece cosa extraña. Pero ¿cómo es posible que a tus 20 años tú seas virgen todavía? No, esto tenemos que resolverlo. Pero ¿cómo es posible que tú no te des un toquecito de marihuana los fines de semana? Pero ¿cómo es posible que a estas alturas tú no hayas probado la cocaína? Pero ¿cómo es posible que a estas alturas tú no hayas intentado conocer si eres bisexual o homosexual? Hombre, y usted escucha los argumentos. Que poco a poco carcomen, porque la intención es gastarte, la intención es hacerte o llevarte a un lugar, a un pensamiento, a practicar algo que en un momento dado tú dijiste nunca jamás. Pero te van debilitando, te trabajan y te trabajan y te trabajan hasta que, pero de una manera muy, muy sutil. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Pero de quién está hablando? Suba la vista al verso 1. Porque decir pecadores es cierto, pero aquí Pedro explica algunas de las cosas que ellos estaban haciendo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, ahí viene, no se lo pierda, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces esta gente que practica todo esto que acabamos de mencionar y un tanto más, cuando ven a los que se abstienen, a los que sí tienen freno, se preguntan, ¿pero por qué vives con frenos? ¿Por qué le dices no a esto? ¿Por qué no eres como nosotros, que disfrutamos esto, aquello y lo otro? Es más, algunos han dicho de la fe cristiana que está basada en una serie de nos que no concluyen, que no terminan. Y eso no es cierto. Porque, por ejemplo, la Biblia no prohíbe la actividad sexual. La Biblia la coloca en el vínculo matrimonial y dice que es entre un hombre y una mujer. ¿Sabía usted eso? La Biblia no prohíbe eso. Algunos piensan que eso está prohibido. Y otros, queriendo ser más, no reconociendo la astucia de una organización religiosa, dicen, lo mejor es no casarse. Y así puedo ministrar mejor, servir mejor al Señor Jesucristo. Por eso es que en ocasiones, cuando derriban conventos y monasterios y lugares así, lo que encuentran de fetos es alarmante. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, pocos son los que son capaces de recibir el don de continencia. Entonces, si no tienes el don de continencia, Pablo dice, cásate. ¿No es cierto? Y la Biblia te recomienda el matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo. Cásate. Pero ¿qué pasa? A una organización religiosa le conviene que tanto los hombres como las mujeres que van a servir íntegramente, completamente, en sus servicios, no se casen porque así no hay herencia. Todo siempre queda en manos y en control de la organización.
Y luego cuando usted se atreve a visitar la historia y señalar algunos de los horrores, que no son 2 o 3, sino son unos cuantos, y dice, eso no es así. Bueno, la historia habla con toda claridad. Así que a estos le parece cosa extraña. ¿Cuántos de ustedes tienen amistades, parientes, compañeros de trabajo, amigos del vecindario que lo ven a usted y dicen, esto es un poco extraño? Cuando nosotros compramos donde actualmente vivimos, llevamos muchos años ahí, la vecina que está a nuestra derecha, sin conocernos, ya sabía todo de nosotros. ¿Qué don es ese? Usted que sabe de dones espirituales. Y un día, conversando con la que estaba frente por frente a casa, nos dijo, no, porque dice esta que ustedes no practican esto, aquello y lo otro. ¿Y quién le dijo a ella que eso es cierto? Ah, no. La señora frente a casa resultó convertirse y antes de enfermar como enfermó, que ya está prácticamente que no se puede mover, se congregaba acá con nosotros. Pero la otra ya tenía una opinión formada acerca de los cristianos, lo que podemos y no podemos. Y a ellos les parece extraño nuestra manera de proceder, que no participamos en ciertas cosas. Pero nótese que Pedro no dice, les parece extraño y ya los dejan quietos, dice, y os ultrajan. Porque a ellos no les alcanza, no es suficiente con decir que gente más extraña, sino que te ultrajan, se levantan contra ti, te aplican presión, hacen todo lo que esté a su alcance, incluyendo emplear maldad, astucia, artimaña, para llevarte a la condición en la que ellos viven, una condición de desenfreno. Y empiezas a escuchar tú, en nuestro círculo, en la familia cristiana, argumentos que si no son idénticos, son prácticamente idénticos a los que el mundo presenta. Y yo pienso, amados hermanos, queridas hermanas, puedo estar equivocado, que no fue importante en el principio y sigue siendo importante hoy. Pero decir no es algo que se aprende. Porque lo más fácil para el ser humano desde su infancia es ceder a la presión. Es no escudriñar la totalidad, discernir la totalidad de lo que se le está presentando para poder tomar una decisión verdaderamente informada. Por lo tanto, mamá, papá, especialmente en esta generación, tiene que enseñar a sus hijos a decir no. Ustedes bien saben, al decir ustedes, tengo en mente aquellos que están criando aún, que cuando llega octubre 31, usted pasa por un momento de crisis, un momento difícil. Porque usted sabe que al llegar a la escuela, los profesores y la mayor parte de los padres están celebrando el Halloween. Y los niños llegan allí disfrazados de cualquier cosa, de Drácula, de la momia, de lo que se le ocurra, de lo que esté de moda. Y usted no quiere que su hijo o su hija participe. Y cuando la criatura llega a la escuela y ve a sus compañeritos y compañeritas disfrazados y ellos vestidos como de costumbre, pero qué gente más extraña. ¿No dicen así? Claro que sí. Entonces ya la criatura está sintiendo presión y comienza a preguntarte, mamá, ¿por qué yo no puedo ir vestido de Drácula? Y tú tratas de explicarle. Pero resulta ser que el asunto no permanece entre los niños, sino que luego un padre, una madre te llama a un lado y te dice, ¿tú sabes lo que está sufriendo tu niño, tu niña, por tú no traerle vestido, disfrazado?
¿Estoy diciendo lo cierto? Os ultrajan. Léalo conmigo. A estos, a los que practican aquellas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuántos han visto cosas extrañas en su vida? Hágame así si usted ha visto algo extraño. Yo sé que usted hace así y mira 2 veces. Yo recuerdo la primera vez que vi a una persona con 7 colores diferentes en el pelo y todos eran neón. Y luego me miró a mí como que, ¿qué tú miras? ¿Es que estoy viendo algo extraño? Estoy viendo algo extraño. Y como estoy viendo algo extraño, estoy reaccionando. Porque no es algo que yo veo todos los días. Pero fíjese cómo somos. Con el tiempo ves al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Y ya te acostumbraste. Y luego tú también empiezas a decir, ¿qué importa si el muchacho se pasa 7 colores por la cabeza, si en resumidas cuentas? Y en realidad, si quieres ver, el problema con el asunto no está en los colores, sino en su imitación del mundo. Porque lo mismo me sucedió cuando vi a las primeras personas con aretes en lugares donde yo no sabía que se podía colocar aretes. Yo siempre pensé, aretes para las orejas, y en el caso de las tribus africanas y los indios, en la nariz. ¿No es cierto? Pero de vez en cuando sale uno sin camisa y se retrata o sale en las noticias y tiene arete por todas partes. Que de hecho, en un momento de pensamiento carnal, ¿cuántos han tenido un pensamiento carnal más que otros? He dicho, si este se busca un problema conmigo, le voy a dar un tirón en uno de estos aretes y va a saber lo que es bueno. ¿Solo yo he tenido ese pensamiento? Sí. Esa argollita no va a salir de ahí sin que corra la sangre. ¿A alguien más se le ocurrió eso? 2 o 3, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? Ya uno se acostumbra. Pero es que en eso de me acostumbro, posiblemente ahí radica el peligro. Claro, como todas las cosas, Pedro no nos deja sin solución. El Espíritu Santo jamás nos deja sin solución. Cuando usted baja la vista al verso 7, usted encuentra lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Cuando busca los sinónimos de la palabra sobrio, se da cuenta que abstinencia, abstinente, es una palabra sinónima. Así que Pedro te recomienda lo que te dijo desde el principio, que tengas freno. Pero alguien me tiene que enseñar a frenar. Alguien me tiene que enseñar a decir no. Y el valorizar esto de decir no. Regáleme 2 minutos. Quiero mostrarle algo que le sucedió a Israel y que es una lección para todos, pues en esencia el deterioro es así. Así avanza el mal en toda generación que a la larga se rinde ante las fuerzas del mal. Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo número 5, versículos 8, 9 y 10 se trata la avaricia. En el verso 11 y 12 se trata el alcoholismo, etc. Vamos a leer un poquito, por favor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad. Estoy en Isaías capítulo 5, versículo 5:8, disculpe. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? No, pastor, pero yo tengo 2 o 3 casas y me está tirando durísimo. Oye, arréglatela con Isaías, ¿qué tengo que ver yo con esto? Yo soy el mensajero. Aquí no está hablando del que tiene 2 o 3 casas, aquí está hablando del avaricioso, que no importa cuántas tenga, no tiene nunca suficiente.
Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Wow. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Wow, una bancarrota. Qué terrible. ¿Cuántos se dieron cuenta el momento que el país acaba de pasar? Hasta los muertos estaban comprando casas. ¿Se dieron cuenta de eso? Y tenían buenos créditos. Una puntuación de 787, 815. Verso 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. A ver, ¿cómo era el fin de semana típico nuestro antes de conocer al Señor? El viernes rápido a cambiar el cheque y a buscar las primeras cervezas o los primeros tragos para comenzar a sazonar el ambiente. De ahí, pues, al baile, hasta sabe Dios qué hora de la mañana. El sábado las ojeras llegaban al ombligo, pero había que ir a la playa porque en la playa es donde está la acción. Se llenaba la nevera y usualmente no alcanzaba. Rápido, a casa, a bañarse, que esta es noche de discoteca. Y allí uno se iba para la discoteca a bailar y a beber. Hasta sabe Dios qué hora de la mañana. Llegaba uno a la casa que no podía encontrar ni la llave ni el llavín. La pobre madre que no pegó los ojos en toda la noche decía, ay hijo, finalmente llegaste. ¿Quién tú eres? Porque ni a mamá. Eso era 5 o 6 de la mañana. A las 10 sonaba el fotuto. Un fulanito de tal que venía a buscarte y tú le decías, estoy medio muerto. Vamos, que la playa espera. Y esa era la costumbre fin de semana tras fin de semana. Claro, uno más que otro se sienta ahí y dice, yo no fui así. Y nosotros celebramos tu santidad. Y la reconocemos y la honramos, pero muchos de nosotros desgraciadamente sí fuimos así y no estamos orgullosos de ello. No estamos orgullosos, por lo menos yo no estoy orgulloso de ello. Fueron años de necedad, de completa necedad. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Aquí se describe una discoteca de la antigüedad. Y en sus banquetes hay arpas. Era Jerusalén a gogo. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y claro, en ese ambiente y con esa borrachera, no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. No tengo tiempo para estar en eso de la iglesia, yo estoy joven. Y tengo que disfrutar, la vida se dio una sola vez. Consecuencias, verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No pensó bien las cosas. No entendió qué es lo que se le hacía. Cómo se estaba entregando a aquello que a la larga lo destruiría. Y su gloria, la gloria de este pueblo, pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Cuando el pecado, el mal te atrapa, no te suelta y te lleva hasta la muerte. Por eso el verso 14 dice que el Seol, la habitación de los muertos, se ensanchó de la cantidad de gente que pereció. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, o sea, el venturoso y el que en él se regocijaba. Qué horror, ¿eh? Y este deterioro sigue hasta que usted encuentre en el verso 20 esta
esta verdad que usted ha escuchado una y otra vez y ya hoy sabe de dónde sale, dónde se encuentra en la Biblia. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tal como está sucediendo hoy. No sé si están conscientes de esto o no, me imagino que sí, pero en California, algunas personas que no están seguras de su inclinación sexual pueden ir lo mismo a un baño de hombre como que pueden ir a un baño de mujer. ¿Sabía usted eso? Además, sí, si se había enterado de eso. Some people know. Imagínese, hermana, que usted esté allí con sus dos niñitas, porque tuvo necesidad de usar el baño, y entre un hombre, que usted se da cuenta que es un hombre, no importa cómo esté vestido. Y usted no puede hacer nada de ello porque han buscado legislación que los ampara. Esa es la hora que le ha tocado vivir. Y luchan, por eso comencé con el ejemplo de Acción de Gracias y cómo de manera selectiva buscan ciertos eventos para decir así son de malos y sinvergüenza todos los cristianos y el Dios a quien dicen servir. Buscan cualquier y toda forma que les sea posible que se les ofrezca para erradicar el conocimiento de Dios y denigrar la fe cristiana. Y tristemente, algunos cristianos no se dan cuenta de lo que se les está haciendo y repiten, le hacen eco al error. Pero Pedro no solo habla de ser sobrio, de practicar la sobriedad, y aún eso necesita alguna explicación, porque sobriedad hoy significa que no bebe, que ya no bebe, pero sobriedad va mucho más allá de decirle no a la bebida. Vivir una vida sobria no está hablando necesariamente de decirle no a la bebida, sino tener templanza, dominio propio, saber cuándo suficiente es suficiente, no cruzar las fronteras establecidas por Dios. Fronteras para lo físico, para lo moral, para lo espiritual. Saber que existen y decir, de ahí para allá no cruzo. Dígame si me estoy explicando. Pedro también habla de velar en oración, verso 7, concluyo con esto. Verso 7, primera de Pedro 4, 7. Velar en oración. Pedro explica que el fin de todas las cosas está cerca. Y si estaba cerca en aquellos entonces, calcule usted cuánto más cerca no estará hoy. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En la oración sucede algo maravilloso. No es propio de la oración, pero sucede en la oración. Porque hay gente que dice, en la oración hay poder. En la oración no hay poder. Poder hay en Dios. En Dios hay poder. Y usted en oración se acerca al Todopoderoso. Dígame si me estoy explicando. Son technicalidades, pero bueno, maybe technicalities, but they're important. Velad en oración. En el tiempo de oración, si usted es sincero, sucede algo maravilloso. Cuando usted se acerca a Dios, usted se está acercando a la luz. Mientras más yo me retire de este bombillo, menos luz tengo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Pero si me acerco, más luz tengo. Puedo ver con mayor claridad. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Cuando usted de corazón se acerca a Dios, las cosas que por la razón que sea no estaban claras, usted no las veía con claridad, había en su mente confusión, inseguridad, de repente usted comienza a verla con toda claridad. Por la obra y gracia del Señor en esos momentos cuando usted abre su corazón para buscarle. Fíjese que estoy hablando de un momento de oración sincero, genuino. Porque hay gente que lo único que tiene en Dios es como un banquero o un médico. Sáname, bendíceme. Mira cómo están mis cofres. Mira cómo está mi cuerpo. Pero cuando usted tiene en Dios todo lo que la palabra
Dios significa y todo lo que Dios es, usted entiende que Dios es mucho más que su sanador y mucho más que su proveedor. Dios es su todo. Y una de las cosas que sucede cuando usted se acerca a Dios sinceramente, genuinamente, no rutinariamente, no religiosamente, sino con sinceridad, es que el corazón comienza a ver con una claridad no propia del corazón, sino por iluminación del Espíritu. Y empieza usted a discernir, a entender y a recibir de Él la fuerza, la capacidad, no solo para ver y discernir, sino para decidir y para perseverar en su decisión. Y el cristiano que no entienda la importancia de la sobriedad en esta generación, la importancia de velar en oración, en esta y en cualquier generación, porque todas las generaciones encabezadas por los pecadores, y estas han sido todas desde que Adán pecó, son peligrosas. El cristiano que no entienda esto, sufre las consecuencias de no entender estas cosas. Por eso les llevé a Isaías 5 para que vieran la erosión, el deterioro y las consecuencias que se sufren. Tengo un rato de conversación con un iracundo que tenga alguna honestidad en su corazón y pregúntele, ¿cuál ha sido el precio a pagar por tu ira? Que te controla, que te domina. Y siéntese que tiene historias para rato. Pregúntele a un borracho que tenga alguna medida de sinceridad en su corazón. ¿Cuál ha sido el precio a pagar de tu alcoholismo? Y siéntese porque va a escuchar una historia tras otra. Porque no saber, no aprender a decir no, trae consecuencias. Y no se dice no cuando no se entiende el peligro, porque el peligro ha sido enfrascado, camuflado, en un gustazo, en una portada, en un frente de disfrute y de deleite, que después trae sus consecuencias. ¿Me estoy explicando, amados? Le invito a estar de pie. Querido Dios y buen Padre, nos acercamos a ti en oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias por tu palabra, por hablar a nuestros corazones. Padre bueno, en muchas ocasiones nos cansamos de luchar contra los vientos de doctrina, de ideas, de filosofía. Y parecería que ya no quedan fuerzas, Dios. Pero hemos encontrado que en ti podemos y debemos ser renovados. Hallar en ti la fuerza, la gracia, el vigor necesario para un día más, para una batalla más, para una situación más, para un no más. Y tomamos este momento precisamente, Padre bueno, para presentarnos ante ti, buscando de ti ese refrigerio. Esa unción fresca que, como lo explicó el salmista, resulta ser que nos deja fuertes como el búfalo. Necesitamos hoy ese toque de Dios que nos ayuda en este peregrinaje, que nos ayuda ante la presión del mundo, los apetitos de la carne, las doctrinas de los hombres que con tanta sutileza argumentan, presentan su caso y parecería hasta cosa buena abrazar aquello que nos presentan. Hoy necesitamos, Dios, esa iluminación que viene por tu Espíritu. Y si es necesario retractarnos y reconocer que te hemos fallado, también lo hacemos en esta hora, Dios. Porque el que encubre su pecado, su falta, no puede prosperar. Pero el que la confiesa y se aparta, dice tu palabra, haya la misericordia de Dios.
Es lo que te pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera regalarle unos versos que a mí me han sido de mucha bendición. Ni Pedro, ni el salmista, ni los hombres de la antigüedad manejaron Volkswagen, ni Mustang, ni Chevrolet, ni Ford. Ellos lo que tenían a su disposición eran los animales de carga. Por lo tanto, usaron aquellos como ejemplo, como ilustración, y por eso les explicaba algo de enfrenar y desenfreno. Y en Salmo 32, el Salmo número 32, versículos 8 al 11, dice la Biblia lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Para los que no están familiarizados con el texto bíblico y el lenguaje bíblico, fijar los ojos, el Señor fijar sus ojos sobre nosotros significa estar bajo su cobertura, su protección, en su bendición, etc. ¿Cuánto le interesa eso? Te haré entender, te daré conocimiento, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero te dice ahora lo que debes hacer. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios espera de nosotros que reflejemos esta herencia que Él nos ha dado. Esto es que somos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Y el decir no refleja precisamente el saber decir no. Esto de ser hecho a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Ahora te dice lo que le sucede a los desenfrenados y lo que disfrutan los sobrios. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Maravilloso, ¿no? Vamos a recibir las ofrendas de la tarde, vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.